Nacho, hoy hemos vuelto para hacer otro vídeo de Hearthstone, ¿vale? Acabamos de grabar, que será subido también, el vídeo de Magic de cartas baneadas. Y ahora vamos a hacer uno de cartas de Hearthstone, pero las opciones no son baneo o no baneo, ¿vale? Porque en el Hearthstone es un juego que el baneo, o sea, la acción de banear una carta es bastante raro, o sea, no suele pasar. Mucho antes lo nerfean o lo dejan como están y dentro de dos. O sea, porque como funciona en el Hearthstone es que el estándar de Hearthstone son los últimos 2 años de expansiones, ¿vale? Una vez pasando esos 2 años, esa carta pasa al formato genérico, que se llama Wild, y ya está. Entonces prefieren que la carta se vaya de esa manera, del estándar. No les gusta banear cartas, pero sí que lo han hecho. Y no lo llaman banear, lo que lo llaman es el Hall of Fame. O sea, es como el... Es un poco como el sitio el Salón de la Fama. Sí, el Salón de Fama. O sea, una carta que sea muy buena, que... Suelen ser cartas que no quieren cambiar por tema de estética o por tema histórico, o simplemente porque son tan potentes que no hay ninguna forma de cambiarlas sin romper la carta o que no tenga sentido que exista la carta, ¿vale? Pero de normal nerfean. Suelen nerfear con maná o con algún cambio de nombre o cambiando las stats, no sé. Pero bueno, vamos a empezar con la primera, ¿vale? Vamos allá. Entonces tú lo que tienes que adivinar con esto es si esta carta se ha quedado igual, o sea, está así hoy en día, ha sido nerfeada o si la han metido en el Hall of Fame, ¿vale? Y todas estas cartas son de Hearthstone base. O sea, todas estas cartas estaban cuando salió el Hearthstone en 2015. ¿Vale? Vale. Okay. O sea, son del 2015. Sí, todas. Vale. Esta cartita de aquí. A ver, 5 de maná, 4 de daño y 5 de vida. Los hechizos de daño hacen uno más. Sí. Y luego tiene grito de guerra, que es que roba una carta. Uf, Sí. pues esta está rota, ¿eh? Esto cuando salió, es que me acabo de dar cuenta que es... O sea, en su momento era un 5 de maná 4-4, ¿vale? Vale. No cambia mucho lo que como tú lo haces, pero bueno. O sea, eso simplemente es que... es que en 2023 se cambiaron a unas cuantas cartas y las hicieron un poco mejor para que sean más adeptas a hoy en día, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con si están baneadas o no en el pasado. Vale. Entonces, ahora tengo que decir si la han dejado igual, si la han cambiado o si ya se ha retirado la carta. Sí, si la retiraron en su momento. A ver, robar carta. Claro, el roba carta cada vez que ataca o cuándo. No. Grito de batalla es cada vez... O sea, cuando esta criatura entra en el campo de batalla, roba una carta. Vale. Me creía que estaba machetada. Pero robar carta está chetado también. Está bien, está bien. Y los hechizos de daño hacen uno más de daño. Es un 4-5. Vale. Yo voy a decir que no le han tocado nada. Que se quedó igual. Que le han dejado. Sí, que se quedó igual. Vale. Esta carta fue metida en el Hall of Fame. Voy a explicarte por qué. Vale. Esto es importante. Esta carta es mítica. Esta es una de las cartas más míticas de Hearthstone. Vale. 5 de mana 4-4, robo una carta, más 1 de daño de hechizos, ¿vale? O sea, esta carta se usaba en el 90% de barajas como su coste 5. O sea, tú acuérdate que la última que hicimos este vídeo te enseñé un 4 de mana 4-5 que se usaba, o sea, estándar, vanilla, 4 de mana 4-5 y se usaba en barajas. Se usó en el torneo nacional de ese año. Esta carta era una locura, o sea, no había ningún coste 5 que estuviese al poder de esta carta. O sea, yo he escuchado a mucha gente definir esto como el helado de vainilla del Hearthstone. Porque es como... A todo el mundo le gusta el helado de vainilla. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, esta carta a todo el mundo le gustaba. No había nadie que odiaba esta carta. Porque era un poco en plan... Es como tu entra... de confianza, ¿sabes?
O sea, entra, te devuelve una carta y además si se queda en el tablero tienes +1 de daño de poder. O sea, está bien, es sólido y tampoco está tan roto que cuando la juega el oponente dices, joder, estoy jodido, ¿sabes? ¿Qué pasa? Ya. Que esta carta cogía el coste 5 y se apoderaba de ella. O sea, el resto de cartas no estaban al poder. No había razón para jugar expansiones, o sea, cartas de expansiones nuevas cuando esta carta existía. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es como, es un poco... ¿Para qué voy a jugar yo un 5 de maná, robo una carta y hace 1 de daño cuando tengo esto, que es mejor? Y, o sea, es que si no ya es power creep, entonces se deshicieron de ella y ya está. Para el Hall of Fame. Vale, Bueno, siguiente. vale. Vale. A ver. Blade Fury. Aquí lo tienes. Esto, un poquito de contexto, ¿vale? Porque esto, ahora ya entramos un poco más con el contexto de qué es el Hearthstone. Esta carta pertenece a la clase asesino, ¿vale? Su poder de habilidad, que te he explicado antes lo que era, es que se equipa una daga, ¿vale? 1-2, o sea, 1 de daño con 2 de armadura. ¿Qué pasa? No te he explicado qué son las daños, pero básicamente piensa que es como los artefactos que equipas, ¿vale? Como las botas o lo que sea en el Magic. Pues es la misma idea, pero es un arma que equipas en tu héroe. O sea, tú como héroe puedes atacar, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Si tú atacas y matas un 2-3, te haces 2 de daño. Porque has atacado tú, como persona, o sea, como héroe, digamos. Vale, pues eso. Y obviamente como su habilidad era tener una daga que 1-2, pues tenía cartas que te bufeaban armas y te daban más daño y cosas así. ¿Qué te parece Blade Fury? A ver, o sea, si por ejemplo te equipas un arma que hace, por ejemplo, 4 de daño, Sí. Con eso, pagando 2, destruyes esa arma que hace 4 de daño, Sí. Y haces a todos los enemigos 4 de daño. Sí. Específicamente a todos los enemigos, no a todos los enemigos criaturas. O sea, eso incluye el enemigo, en la cara del enemigo. O sea, a la cara y a las criaturas. Sí. Joder. Está roto esto, ¿eh? Yo diría que lo nerfearon. Porque 2 es muy poco. A ver, es que tampoco sé cuántos objetos te puedes equipar, ni cuántos hay como tal en 2015. Mira, te puedo decir que un arma que se usaba en el asesino, o sea, yo diría que es la que más se usaba en ese tiempo, porque ese sí que se usaba esta daga. Era un 5 de mana, 3-4. Claro, es que haces 3 de daño a todos. Sí. Es que eso está roto. Esta la nerfearon seguro. Ya, pero te limpias la mesa. Puede ser un finisher total. Vale. O sea, puede ser un buen finisher. Que está nerfeado, ¿no? Yo creo que le subieron el maná o la nerfearon de algún tipo, sí. Pues tienes razón, fue nerfeado. Es que está muy roto, es muy poco maná para eso, tío. Estoy de acuerdo. Y Hearthstone también estaba de acuerdo y los jugadores también. ¿Qué pasa con esta habilidad, ¿vale? Lo más roto de esta habilidad no es que sea... O sea, hay varias cosas que están rotas de aquí. Para empezar, es el Hearthstone, cuando salió, se basaba mucho en sus clases. O sea, cada clase tenía sus pros y sus contras, ¿vale? O sea, el asesino era una clase que tenía una forma muy buena de matar a un minion específico. O sea, era muy bueno haciendo eso, ¿vale? Pero no tenía mucho wall clear. O sea, si te ibas ancho en vez de alto, no tenía forma buena de lidiar con tu campo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta carta está muy rota, obviamente. O sea, hacer tanto daño, posiblemente, porque tú, aparte de esa habilidad que tienes tú, por ejemplo, o sea, esa carta 5 de mana 3-4, tenías formas de bufearte el arma. O sea, hay cartas, por ejemplo, que es 1 de mana, dale 2 de daño extra a tu arma, permanente. O sea, hasta que se vaya el arma. Además por 1, ¿sabes? Sí. Claro, ¿qué pasa? Si tú le metes... O sea, es que no hacía falta ni que utilizases la arma buena. O sea, con tu daga base, por 2 de mana te equipas una daga 1-2. Si tienes 2 Deadly Poisons, que es como se llamaba, en plan, se llamaba Deadly Poison,
que le da 2 de daño y 2 de daño, tienes un arma que es un 5-2, que puedes, por 4 de maná, atacar a cara por 5, y luego otros 2 de maná y hacer otros 5. Y haces 10 de daño a la cara y 5 de daño a todos los enemigos. O sea, es una locura. Está rotísimo. Vale. Sí, la verdad que sí. Esto lo nerfearon, ¿vale? Y quitaron la posibilidad de hacerle daño a la cara del oponente. ¿Ok? Y si eso Vale. no fue suficiente... Bueno, al menos. Y si eso no Hostia, fue la suficiente, nerfearon todos, la subieron de maná. lo subieron a 4 de maná. Lo doblaron. Ya, chaval. ¿Crees que O sea, se se jugaba esa cargaron- carta? Se cargaron la carta. Literalmente se cargaron la ¿Crees carta. que se jugaba 4 de maná Blade Fury cuando no atacaba a los minions? Yo O sea, diría solo que atacaba no. a los minions, perdón. Yo diría que no. Efectivamente, era posiblemente una de las peores cartas del juego. O sea, era Se horrible. la cargaron. Sí, Es que, completamente. a ver, si hubiesen puesto, mira, yo sin tener ni idea, yo el cambio que le hubiera hecho hubiese dejado el texto igual, ¿vale? Sí. Ataca a la cara y a los minions, Ajá. pero de maná le hubiera puesto coste 5. De maná coste 5. Buah, alto también, te lo digo. Ya, pero puedes hacer 10 a la cara y 5 a todos los minions, con el ejemplo Ya. de antes. Ya. Sí, hubiera sido otra Y, opción. A ver, desde puedes luego, hacer- y puedes hacer la cara. lo que lo pero- hicieron lo mató completamente. A lo largo del tiempo, la carta la volvieron a bufear a 2 de maná. Pero sigue sin ser jugada. La volvieron a bajar. Sí, Bueno. pero no se juega. Ya había pasado ya el tiempo de esta carta. Vale, siguiente. ¿Estás preparado? 1 de 2. Venga, a ver. Vale, aquí tienes. Este tiene cositas también, ¿vale? Vale. Murloc Warrior. Todos los otros Murloc tienen +2/+1. Este tío no. Sí. Son porque dice 3 de bonus. maná. Sí. Murlocs. Ah, pero- ¿vale? Los otros, los de los oponentes también, ¿no? Sí. Entonces, dice Murlocs específicamente, ¿vale? Murlocs obviamente es una tribu, como si fuese en la Magic, ¿vale? Ujú. Considera eso. Sin más. Yo diría- Suelen ser mini criaturas pequeñitas. O sea, eso es lo que suele ser Murloc. Este es un 3/3. 3 de maná. A ver, es que tiene pinta, tiene vibes de pasar al Salón de la Fama. Tiene vibes de eso. Pero también tiene vibes de que se quede así, tal cual. Yau. Porque tampoco... Bueno, a ver, ¿se podría tener copias de esta carta o no? O sea, todas las cartas menos las legendarias puedes tener 2 copias de su carta. Vale, esta no es legendaria. No. De hecho, si lo miras, tiene una gemita morada que dice que es épica. O sea, está como un raro, épico y legendario. Yo diría... Me voy a jugar. Yo diría que se ha quedado así. Sí. Es que estoy entre el Salón de la Fama y se ha quedado así, pero yo diría que se ha quedado así. Vale. Esta carta fue nerfeada. ¿Nerfeada? Sí. Ah, bueno, si tienes varias copias de esta carta. No, te explico por qué. Hay una razón. Y es porque, como he dicho, los Murlocs crean muchos Murlocs pequeñitos, ¿vale? Entonces, para empezar, que le diese +2/+1 era súper fuerte, específicamente en cuanto a la vida. Porque si tus Murlocs pasan de ser 1/1s a 3/2s, o sea, si fuesen 3/1s, bueno, les mata cualquier cosa que hace cada uno de daño, que en el Hearthstone es bastante común. Pero un 3/2 es mucho más difícil matarlo, mucho más. O sea, se queda mucho más y da mucho más asco. Y en efecto el nerfeo fue quitarle el +1 de vida. O sea, se quedó como todo el resto de minions +2/+0. tiene +2 de ataque. Vale. Pero es que aparte, esta carta se utilizaba mucho en una baraja que se llamaba Murloc Paladin, ¿vale? ¿Qué pasa? Ujú. Que si tú tenías, o sea, había un combo que podías hacer, ¿vale? Porque hay una carta en Paladin que es 10 de mana, spawnea todo el resto de Murlocs que has spawneado esta partida, ¿vale? Teniendo en cuenta que en el Hearthstone solo se pueden tener 7 minions, ¿vale? Entonces si has spawneado más de 7, pues coge 7 de la piscina, digamos, de minions que han muerto, de Murlocs, y te spawnea 7. Pero bueno,
tú sí ibas. O sea, hay Murlocs en el juego, que es, por ejemplo, el Bluefield no sé qué, que es un 2 de mana, 2-1 con cargar. O sea, con prisa en el Magic, ¿vale? Entonces, ¿Vale? si tú en algún momento de la partida matabas 2 Murloc Warleaders, 2 Bluefin que eran de cargar, y había una carta legendaria que era 5 o 4 de mana 2-4 más 1 de ataque por cada Murloc que tienes en el campo, y tiene que cargar también. Entonces, si tú todos esos minions morían, tenías como 26 de daño de mano en turno 10, ¿sabes? O sea, eso estaba rotísimo. O sea, Ah, un finisher total. sí, es un finisher, a toda regla. Vale, pues siguiente. Muro World Leader. Bien. Aquí tenemos. Mira, esta. Una de mis cartas favoritas, personalmente. Y de Víctor también, un amigo en común que tenemos. Malygos. Hostia, 9-12. Un 9 de maná con 4-12. Y los hechizos hacen 5 más de daño. Vale, esto significa que si yo hago con una criatura hago 4 de daño, no hago 4 de daño, sino que hago 9. Paréntesis. Esto es Hearthstone, no es Magic. Las criaturas no son hechizos. Vale. Vale. Entonces, Vale. si mi criatura dice haz 1 de daño, hace 1 de daño. Si mi hechizo, que no es una criatura, dice haz 2 de daño, hace 7 de daño. ¿Vale? Vale. Vale. A ver, es que tampoco la veo buena, ¿eh? Turno 9. O sea, tiene mucho culo. Tiene mucho culo, vale, es un sí. culazo, sí. Y si haces 5 de daño por un hechizo, pues puedes hacer... Porque los hechizos pueden ir directamente a la cara. Sí, todos. O... Y no hay ninguna forma de pararlos tampoco. A ver... Te puedes hacer ahí combos buenos ahí de 5 más 5 más 5 más 5. Y si te vienen atacando y tal, pues con este te puedes defender un poquito. Ujú. Yo voy a decir... Es que nerfear no creo que lo hayan nerfeado. Como mucho le han bajado el daño de los hechizos. Como mucho. Voy a decir que se ha ido para el Salón de la Fama. Para el Salón de la Fama. Sí, que ya no se juega esta. Esta carta no ha sido tocada. Sigue igual hoy en día, sigue en estándar, se puede seguir jugando y no la juega ni Jesucristo. Pero claro, sí que se es jugaba que en su es momento. muy cara. Es Sí que se muy jugaba. cara. Sí que se jugaba específicamente en Asesino, porque tiene muchos hechizos pequeñitos y se podía hacer combos con eso y hacer bastante daño, pero nunca era lo suficientemente fuerte como para decir, esto está roto, tienes que nerfearlo. O sea, en esa baraja había cosas que estaban mucho más fuertes. Vamos a dejarlo ahí. De hecho, se llamaba Asesino Milagro, para que sepas. Así. Nada, unas cosas baraja que vamos. Vale. Siguiente carta. Frothing Berserker. Por ahora, ¿qué has hecho bien? Has hecho una bien, ¿no? Por ahora. Una sí. El Blade Fury. Diría yo que sí. Sí. Vale. Vale, esta es un 2-4, 3 de maná. Siempre que un minion reciba daño, gana +1 de ataque. +1 de ataque. Y esto es O sea, cualquier minion, incluyendo los minions enemigos. pero +1 de ataque es que el daño que vaya a hacer yo se le sume ese +1. Por ejemplo, si ataco con un minion 2-4 como este, Sí. sería un 3 de daño. No, o sea, esto es que cuando cualquier minion se haga daño a sí mismo, este minion se bufea por +1. O sea, es como si fuese un counter. En concreto. Sí. Vale, en concreto. Cualquier minion, además. Sí. O sea, puede ser el del rival.
Claro, porque aquí las partidas es 1 contra 1, no son de más. Ujú. A ver, al ser 1 contra 1 tampoco está tan chetado. Recibe +1. Voy a poner que sigue igual. ¿Sí? Sigue igual. Sí, yo diría que sí. Tienes razón, sigue igual. Nunca lo nerfearon y nunca lo quitaron. Pero te lo digo que esta carta, o sea, por experiencia de Hearthstone, cuando esta carta estaba en el tablero, era la carta. O sea, te daba miedo esta carta. O sea, esa carta había que matarla inmediatamente. Se volvía loca si no, ¿eh? Era loco. O sea, en 3 turnos era un 12-4. O sea, era una locura. Hostia. Pero Hostia, la pues verdad es que me con extraña 4 de entonces que no vida. hagan- Con 4 de vida no solía durar mucho. O sea que. Sí, tienes razón, sí. No, nunca fue cambiada, nunca fue baneada ni nada. Se queda como está. Llevas 2 de 5 y nos queda una carta. Te llevas Tengo el que aprobado. aprobar. Tengo que aprobar. Vamos con la última. Sylvanas Windrunner. Esta carta es una carta legendaria, tenlo en cuenta. Tica control for random. 6 de maná. Ujú. Vale, pero esa habilidad ¿qué es? Cuando entra, ¿no? Cuando la juegas. No, esto vale, tenía que explicar lo que es. Esto es un Death Rattle, ¿vale? Esto lo que significa es que es cuando muere la carta. O sea, cuando este minion es matado, Con esta muere. hace la habilidad. A ver, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, pero claro. Al Salón de la Fama. Es que claro, la primera era muy parecida y sí que he ido al Salón de la Fama. Ah, bueno, no, A ver, bueno, sí, el Salón de la Fama. Y era bastante parecida. Puf, 6. 6, un 5-5. Ujú. 6 de mana, un 5-5 que cuando muere me quedo con un minion random, aleatorio. Sí. A ver. Buah, es que. Y esta, claro, salió también en 2015 esta carta. Todas estas cartas son básicas. Pues no, estoy dudando, Porque yo para mí. Vale, me lo voy a jugar, va. Aprobado. Salón de la Fama. Sí que se puede usar de la fama. ¡Oh! Y es básicamente por la misma razón que la superioridad. Es porque sin lugar a dudas el mejor que existe del mundo. No había problema, no querías que hubiera. O sea, para darte una idea, el tema de tomar control de un enemigo, había una carta en el sacerdote que era 10 de maná, toma control de un enemigo. 10 de maná. Máximo que puedes tener en el juego. Y esto lo teníamos 6. O sea, esta carta era el mejor que esto. No la llegaron a banear. No la llegaron a banear. A nerfear. O sea, es como nerfear esta carta. Lo fuerte es la más caro, pero lo que no es Será más caro. o sea, el tema con este para ya no solo porque es que puedes tener es que además si esto, o sea, este Death Rattle, ¿vale? Estás jugando mucho con que en el futuro no vas a tener cartas que, por ejemplo, te revivan un minion. Porque si yo tengo, por ejemplo, en el sacerdote específicamente, hay cartas que son en plan: elige entre 3 cartas que han muerto esta partida y revívela. O sea, rotísimo. No puedes tener esta carta cuando hay una carta así, ¿sabes? Ya. Hay otra carta que es 10 de maná, devuelve 6 de las criaturas que tienen Death Rattle a la batalla. No
puedes tener ese minion con este minion, ¿sabes? O sea, te limita mucho este minion para hacer cartas nuevas. ¿Sabes? Ya. En la mano y ya está, afuera. Hombre, a ver, al principio pues empezarían a sacar cartas y con el testeo y el tiempo dirían, hostia, esto está demasiado. Sí. Queremos hacer esto y esta justo rompe todo. Entonces, puede ser. Oye, 3 de 3. Una prueba. ¿Hay 3 de 3? ¿3 de 3? ¿Has dicho? Hay 3 de 6, perdón. 3 de 6. 3 de 6, sí, un cinquillo, Un cinquillo. Lo mismo que se acaba en Magic. Muy bien. Ni tan mal, Poco a poco iremos mejorando. Bueno, pues ya estaría. Perfecto. Señores, gracias por el vídeo.